Seguimos adelante con este estudio que he denominado la mesa del banquete de las consecuencias. Esta es la segunda parte, está basado en Romanos capítulo 1, versículo 18b, y también la he llamado verdad aprisionada. Hacemos un repaso de la ira de Dios. Hemos llegado a un pasaje tremendo de las Escrituras que revela un atributo del Dios Todopoderoso en quien creemos y a quien cantamos, oramos y servimos. Es el atributo del enojo o la ira de Dios. Es un lado de Dios que es tremendamente ignorado o indeseado no solo por el mundo, sino también por la Iglesia. Créalo. La revista The Times de Londres reportó algún tiempo atrás que 14 grupos de estudios de Iglesia habían sido formados en el área de Watford, Inglaterra. Su propósito era estudiar el libro antiguo testamentario de Salmos, ya que es conocido como el himnario de la Iglesia. Después de su extensivo estudio, concluyeron que 84 salmos no se ajustaban para que los cristianos lo cantaran. Pero, ¿por qué estos salmos no se ajustaban para que los cristianos los cantasen? Los grupos determinaron esto porque creen que la ira que se reflejaba en estos salmos no es consistente o compatible con el Evangelio del amor y de la gracia. A ellos, evidentemente, no les gustó el tenor del Salmo capítulo 7, versículo 11, que dice: Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. ¿No le gustó eso? O tal vez el Salmo capítulo 2, versículo 10 al 12, donde dice: Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. O tal vez el Salmo capítulo 7, versículo 6, que dice: Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Francamente estoy sorprendido que estos grupos de estudios encontraran solo 84 salmos que no eran apropiados para ser cantados por el hecho de que hablaban de la justicia y el santo juicio de Dios. Este atributo, como es la ira de Dios, es poco conocido. La ira de Dios ha sido y será siempre a través de la historia humana un atributo poco conocido. Este atributo es indeseado por la naturaleza humana, es indeseado. La verdad es que los hombres pecaminosos se oponen a esta verdad de la santidad de Dios, su justicia e ira y su juicio porque no quieren rendir cuentas por sus pecados. Esta es la verdad. Por consiguiente, niegan la existencia de un Dios justo porque un Dios justo, naturalmente, no estaría agradado con su injusticia. Entonces, el hombre está ocupado recreando a Dios a su propia imagen. Elabora una deidad que es más fácil de enfrentar o ignorar. ¿No tendríamos que preguntarnos que la iglesia organizada está vagando en el campo de la teología y la moral? Están luchando en votar en contra de los sacerdotes homosexuales y luchando para determinar una posición sobre el aborto, el divorcio, la fornicación, las apuestas y así sucesivamente. ¿Pero por qué? Porque cuando el estándar santo y absoluto de la justicia de Dios es arrojado, todo lo demás puede ingresar. Si usted no tiene más un estándar de lo que es absolutamente justo, mi amigo, usted ya no sabrá lo que está absolutamente equivocado. El atributo de la justa ira de Dios es un atributo indeseado por la naturaleza humana porque el hombre quiere comportarse de cualquier manera. En otras palabras, no quiere que alguien, mucho menos Dios, le diga que está equivocado en algún punto. Así es. También, este atributo no solo es indeseado por la naturaleza humana, sino también es indeseado por la religión del hombre. Esta ira de Dios es indeseada por la religión del hombre porque el hombre quiere creer en lo que quiere creer. En nuestros días de verdades relativas, sea lo que usted crea, está bien porque así lo cree.
Eso es lo que se piensa hoy. De hecho, lo que una persona cree acerca de cosas espirituales ni siquiera requiere razonamiento o justificación. Todo lo que importa es lo que crea. Su sinceridad cuenta, no su razón. Así que, mientras la religión y la espiritualidad son más grandes y más populares, pero aún más confusas y diversas que nunca, de acuerdo a su fuente secular, esta es la religión a ser alabada. Un escritor dijo esto, porque es la expresión religiosa la que expresa la doctrina y el dogma y revela en la experiencia directa de lo divino, sea esta llamada el Espíritu Santo o conciencia cósmica o verdad interna. Es práctica y personal. Es más cerca de reducción del estrés que salvación, más terapéutica que teológica. Es más el sentirse bien que el hacer el bien. La mayoría de la gente aún dice creer en Dios, pero mezclan y eligen creencias religiosas y prácticas que resuenan con su propia experiencia de vida. Este autor pensó que esta fue una mejoría. Otro autor dijo lo siguiente, hizo esta advertencia en su libro Los Nuevos Absolutos. Dice así: hemos llegado al punto donde permitimos casi todo y nos mantenemos firmes por casi nada, excepto la creencia dogmática que cada persona está en lo correcto ante sus propios ojos. Nuestras creencias son más una cuestión de sentimientos que cualquier otra cosa. Lo más importante, nuestras creencias son nuestras creencias, y lo que pensamos las hace dignas y más allá de cualquier disputa. Hasta ahí lo que decía este escritor. Así que, ¿a qué conclusión llegamos? Me pregunto. El comportamiento y las creencias en la vida de una persona son sus ídolos sagrados. El hombre es más culpable de idolatría que nunca antes, y él prefiere adorar su propio estilo, su propia satisfacción, su propia vindicación, su propio Dios, que al único Dios vivo y verdadero a quien tendrá que rendir cuenta un día. Pero este también no solo es un atributo indeseado por la naturaleza humana, sino que también es un atributo innegable, la ira de Dios. Sin embargo, por un lado, aunque la ira de Dios es un atributo indeseado, a su vez es un atributo innegable. Isaías establece claramente en el capítulo 13:9 al versículo 13, donde dice así: He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ellas a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Isaías estuvo comunicando la verdad de la venida de la ira de Dios. El apóstol Pablo habla acerca de la ira de Dios como si ésta ya hubiera llegado. Si usted lo nota en Romanos capítulo 1, versículo 18, en su primera parte, Pablo anuncia esto. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. El tiempo verbal aquí se podría traducir así, de esta manera. Escuche bien. Porque la ira de Dios es revelada continuamente desde el cielo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Sabe qué? Hay dos tipos categóricos de revelación de Dios. ¿Sí? Dios se reveló. Y hay dos tipos categóricos de esa revelación. La revelación general y la revelación especial. La primera, la que llamamos revelación general, es la revelación y es el tipo de revelación a la que cada ser humano tiene acceso. Esta es general. Hay dos tipos de revelaciones generales también. Por favor, sígame. Dentro de revelación general tenemos la creación.
La primera es el mundo natural o creación. La revelación general produce una conciencia de la existencia de Dios. Discutiremos este punto en más detalles en un estudio posterior, pero por ahora, note cómo expone Pablo esta forma de revelación general en Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo se lo manifestó? Siga leyendo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, la creación naturalmente lleva a la raza humana a la conciencia de un creador. La belleza y complejo diseño de nuestro universo implica un diseñador. Esto es así. Escuche a David cuando canta acerca de la creación, enseñando a los corazones abiertos hacia la verdad de la existencia de Dios. En el Salmo capítulo 19, versículos 1 al 4a. Dice así la Biblia: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Hasta ahí lo que dice el Salmo 19, 1 al 4a. Dicho de otra manera, no importa cuán remota pueda ser la tribu indígena, no importa dónde pueda viajar, si es en este mundo o fuera de este mundo, hay una fuente y persistente declaración de la creación. Y la creación apunta al Creador. He leído que en el Palacio Municipal de Copenhague se encuentra el reloj más complicado del mundo. Tomó 40 años construirlo y costó más de $1 millón. Tiene 10 caras, 15.000 partes y su exactitud es de 2/5 de segundo cada 300 años. Es impresionante. Este reloj computa la hora del día, los días de la semana, los meses y los años y los movimientos de los planetas por 2.500 años. Algunas de las partes de este reloj no van a ser reemplazadas hasta que hayan pasado 25 siglos. ¿Sí? Escuchó bien. Mientras más sabe uno sobre el reloj, más llega a la conclusión que los diseñadores fueron muy inteligentes para ser capaces de diseñar algo tan sofisticado e intrincado. Nunca asumiría que las piezas del reloj simplemente se juntaron de alguna forma y llegaron a estar allí con el paso de millones de años. Nunca puedo llegar a pensar esto. De la misma manera, aún Charles Darwin una vez admitió que la complejidad del diseño dentro del ojo humano es suficiente para hacerle considerar un creador. Tan increíble creación implica la existencia de un increíble creador. David dijo esto en el Salmo capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Se acuerda lo que leímos? Un puritano escribió también: Dios ha dejado grandes huellas digitales a lo largo del universo. ¡Qué lindo! Ese argumento es utilizado por el rey David y el apóstol Pablo. Ambos dicen que Dios existe y que todos lo saben. Veremos en este estudio lo que la mayoría del mundo hace a pesar de ese conocimiento. Así que el primer tipo de revelación general es la creación divina. Pero el segundo tipo de revelación general es la conciencia humana. Dijimos que hay dos tipos de revelación: la revelación general y la revelación específica. Dentro de revelación general está la creación divina y también la conciencia humana. Note en Romanos capítulo 1, versículo 19, donde Pablo dice así, escuche bien: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que es evidente para ellos es la creación. Lo que es evidente dentro de ellos es la conciencia.
La revelación que está disponible para toda la humanidad es creación por fuera y conciencia por dentro. Mire Romanos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Por favor, acompáñeme a este pasaje. Dice así la Biblia: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hasta ahí la porción que estamos leyendo en Romanos 2, 14 y 15. Cuando un hombre miente, roba, estafa, fornica o asesina, él sabe sin nunca haber leído el libro de Éxodo que ha violado algún estándar desconocido. Su corazón le dice y su culpa le asegura. ¿De dónde viene este sentido de correcto e incorrecto? ¿Dónde se origina este retorcimiento en su estómago? Esta es, de hecho, parte de la revelación de Dios que le hace a un hombre consciente de moralidad. Y aún, si un hombre o mujer nunca ha leído la Biblia, ellos intuitivamente saben que está mal asesinar, adulterar y mentir. Dios ha escrito la ley en sus corazones y ha provisto una conciencia que es la voz que enseña a toda la humanidad lo que es correcto e incorrecto. Así que, la revelación general viene en dos formas. Quiero que quede claro: la creación y la conciencia. La segunda forma de revelación de Dios es lo que llamamos revelación especial. Esta forma de revelación se refiere a una comunicación explícita de Dios. Usted probablemente tenga una copia de esta. Se llama Escritura Inspirada. Mientras que la revelación general permite a la humanidad saber acerca de Dios, la revelación especial permite a la humanidad adorar a Dios. Usted necesita saber que la revelación general, por medio de la creación y la conciencia, no son suficientes para salvar a una persona. Sin embargo, de acuerdo a Romanos capítulo 1, es suficiente para demostrar que cada persona es culpable y sin excusa. Pablo más adelante dirá en el verso 21 del mismo capítulo que, a pesar de la revelación general, el hombre todavía elige adorar a las rocas, los árboles, la luna y los dioses hechos por manos humanas, mientras que ignoran, suprimen y silencian la voz de su conciencia. La raza humana suprime la verdad de la revelación general y lo que ella revela acerca de un maravilloso Creador. Es más, agreden la verdad, niegan la verdad, resisten a la verdad. Así que hombres y mujeres, tengan Biblia o no, no tendrán excusa un día porque eligen no buscar al Creador. No van a tener excusa. En vez de ello, trabajarán esforzadamente para encubrir la verdad acerca de Dios y viviendo así, violan sus conciencias y pecan con la voluntad. También creo que todos, en cualquier lugar del mundo que ve la creación y cree en un Creador, que escucha su conciencia y desea evitar la carga de su culpa, que no se vuelve a dioses falsos, espíritus malignos o la naturaleza misma, tendrá la revelación necesaria y especial provista por Dios que le permita oír el Evangelio y así creer. Este es parte del misterio entre la elección divina por un lado y el hombre como un agente libre y moral por el otro. Un escritor dijo: no importa cuán poca luz espiritual pueda tener una persona, Dios garantiza que cualquier persona que le busca sinceramente le encontrará. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, promete Dios, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está la porción de la palabra de Dios. Pablo hace esto más claro aún cuando dice que la revelación general no es suficiente para la salvación. Él dice que debe haber revelación especial a través de la palabra de Dios, porque aparte de la verdad bíblica, nadie puede ser salvo. Pablo escribe en Romanos capítulo 10, versículos 13 y 14 de esta manera, escuche:
porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Saltamos al verso 17, donde dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuestra pasión por las misiones en el mundo emana de nuestro deseo de servir como agentes de esta revelación especial de Dios a través del mundo. Deseamos que aquellos que conocen acerca de Dios puedan oír el Evangelio y así adorar a Dios como el único Dios vivo, verdadero y creador.